La capacitación de los instructores y líderes de acuerdo a las enseñanzas del libro de Urantia. Con todo respeto a aquellas personas que contribuyen al estudio y diseminación de las enseñanzas de la revelación del libro de Urantia y a sus lectores. Las instrucciones para el éxito de la formación de los instructores y líderes del libro de Urantia se encuentran en el libro de Urantia. Deben formarse referentes calificados que muestren en su vida los frutos espirituales enseñados en la revelación. Para la diseminación de las enseñanzas y la formación gradual de grupos de estudio de la revelación. Aquellos que deseen promover estas importantes actividades deben conocer lo más posible el contenido del libro y realizar la preparación espiritual enseñada en él para el verdadero éxito de la difusión y aceptación de la revelación en el mundo. El estudio del contenido revelatorio por sí solo nunca será suficiente para alcanzar las metas que se persiguen. Siempre será necesario el cimiento espiritual como soporte ideal e indispensable del conocimiento intelectual de la revelación. La preparación personal y espiritual con Dios, de manera regular en la intimidad, realizada de todo corazón, brindará gradualmente el discernimiento espiritual y algo más, necesario para todo servidor de Dios en la tierra, en Urantia. De esta manera, el servicio a la humanidad será enaltecido por la iluminación y discernimiento espiritual, fruto de la asociación ennoblecedora de la mente humana y el espíritu residente, el ajustador del pensamiento. Esta es la religión del espíritu, en la que el hombre comulga con Dios, recibiendo el agua y el pan de la vida divina. Jesús procuró dejar muy claro que deseaba que sus discípulos, los instructores, una vez que hubieran probado las buenas realidades espirituales del reino, vivieran de tal manera que, cuando los hombres vieran sus vidas, se volvieran conscientes del reino y se sintieran así inducidos a preguntar a los creyentes sobre los caminos del reino. Todos estos buscadores sinceros de la verdad siempre se alegran de escuchar la buena nueva del don de la fe que asegura la admisión en el reino, con sus realidades espirituales eternas y divinas. El Maestro Jesús expresó los principios que deberían guiar a los que predican la verdad e impulsar a todos los que enseñan la revelación y su evangelio. Sabemos que mediante la espiritualización del alma, el esclarecimiento de la mente, la sabiduría divina y el discernimiento espiritual, se puede forjar un instructor de la revelación. Nos enseña un Melquisedec de Nevadón que en el corazón del hombre debe existir hambre de perfección, para que éste sea capaz de comprender los caminos de la fe hasta el logro supremo. Jesús nos enseña que el hambre y la sed de rectitud de las almas que disciernen la verdad, las conducen a hacer la voluntad del Padre, a encontrar a Dios y volverse como Él. Entonces, es necesario que el hambre por la verdad y sed de rectitud de Dios estén realmente presentes en todas aquellas nobles personas que deseen transmitir a sus semejantes la enseñanza sobre el sendero espiritual de la verdad viviente. Debe tomarse conciencia real de que la asociación con Dios Padre es indispensable para la administración del servicio espiritual a los hombres. El hombre, mediante sus propias fuerzas e iniciativa personal, poco puede hacer. La comunión regular y sincera con la divinidad producirá seres humanos debidamente calificados,
habilitados y coordinados con Dios Padre. Aquellos que aspiren a tomar de la mano a sus hermanos buscadores y enseñarles las verdades del Espíritu, deben permitirse ser conducidos por su propio Espíritu residente, buscando experienciar la divinidad en sí mismos, ser guiados e inspirados por su ajustador del pensamiento, incorporando gradualmente las enseñanzas de Jesús y los reveladores para que este espíritu se manifieste mediante su personalidad humana y así lograr la producción de los frutos espirituales que hacen al servidor de Dios. Una persona que sí conoce a Dios está iluminada interiormente por la adoración y exteriormente se dedica al servicio totalmente sincero de la hermandad universal de todas las personalidades. Un ministerio de servicio que está pleno de misericordia y motivado por el amor. Mientras que estas cualidades de vida están unificadas en la personalidad evolutiva sobre los niveles en constante ascensión de sabiduría cósmica, autorrealización, encuentro con Dios y adoración al Padre. Dijo Jesús, a todo el que tiene se le dará más y poseerá en abundancia, pero aquel que no tiene, incluso lo que tiene, se le quitará. No podéis permanecer inmóviles en los asuntos del reino eterno. Mi Padre exige que todos sus hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Vosotros que conocéis estas verdades, debéis producir cada vez más frutos del Espíritu y manifestar una devoción creciente al servicio desinteresado de vuestros compañeros servidores. Y recordad que, en la medida en que ayudáis al más humilde de mis hermanos, ese servicio me lo habéis hecho a mí. Que toda la humanidad se beneficie del desbordamiento de vuestro afectuoso ministerio espiritual, de vuestra comunión intelectual iluminadora y de vuestro servicio social edificante. Pero no se debe permitir que ninguna de estas labores humanitarias, ni todas a la vez, reemplacen la proclamación del Evangelio. El servicio a las personas que buscan a Dios debe ser fruto de la transformación sublime y superior que ocurre en los corazones de los hombres renacidos del Espíritu, con la ayuda del Espíritu de la verdad y la fe, por medio de la comunión con Dios. Para el éxito de este ministerio a la humanidad que busca la verdad, es necesario que el servicio esté anclado en Dios y que sea realizado en su nombre, para su beneplácito y para el bienestar y alegría de sus criaturas. Los instructores potenciales que se ocuparán de la diseminación de la verdad divina deben estar imbuidos de verdadera bondad, tolerancia y paciencia, sin fingimientos. Deben ser sinceros sin exaltar su personalidad en ninguna circunstancia. Por sus frutos espirituales y su ejemplo, deben inspirar y motivar a los buscadores de la verdad a hacer la voluntad de Dios. Tomemos en cuenta esta enseñanza de los reveladores. La búsqueda del mero conocimiento, sin la interpretación concomitante de la sabiduría y el discernimiento espiritual de la experiencia religiosa, conduce finalmente al pesimismo y a la desesperación. El instructor potencial de la verdad debe entonces vivir en sí mismo la religión de Jesús, porque ésta requiere experiencia viviente y espiritual, no meras creencias tradicionales, ni sentimientos emotivos o conciencias filosóficas. La verdadera religión del Espíritu requiere que los hombres alcancemos los niveles reales del progreso espiritual verdadero,
La religión de Jesús y hacer la voluntad de Dios son la misma cosa. La adoración a Dios y el servicio al hombre se convirtieron en la suma y substancia de la religión de Jesús. Se nos enseña que los niveles más altos de autorrealización se alcanzan mediante la adoración y el servicio. El Maestro Jesús enseñó que la verdadera religión es la acción del alma de un individuo en sus relaciones autoconscientes con el Creador. Jesús exhortó a sus seguidores a que ejercitaran una fe experiencial. Les advirtió que no debían depender meramente del asentimiento intelectual y la credulidad. Nuestro mundo descubre en la vida del Maestro Jesús una religión nueva y superior, una religión basada en las relaciones espirituales personales con el Padre Universal, validada totalmente por la autoridad suprema de la experiencia personal genuina. Esta clase de religión excede en mucho a la mera reflexión intelectual. Jesús insistió mucho en hacer la voluntad de Dios y dijo que la voluntad de Dios es el camino de Dios. Elegir asociarse con Dios frente a cualquier alternativa potencial. Y los reveladores nos dicen que hacer la voluntad de Dios es la disposición del hombre a compartir su vida interior con Dios, con el ajustador residente. Aquí estamos ya en el terreno de la meditación espiritual, que conlleva dos fases: oración y adoración a Dios, la técnica perfeccionada que Jesús enseñó. Se nos enseña que la meditación pone en contacto a la mente con el espíritu. El marco o patrón de los valores verdaderos ha de buscarse en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la realidad eterna. La adoración intensifica y amplía los poderes reflexivos de la mente. La oración puede enriquecer la vida, pero la adoración ilumina el destino. El que está lleno de fe adora verdaderamente cuando su yo interno está absorto en Dios. Jesús fundó la religión de la experiencia personal, haciendo la voluntad de Dios y sirviendo a la fraternidad humana. Entonces, al hacer la voluntad de Dios, al compartir la vida interior con Él, el hombre se asemeja cada vez más a Dios. Jesús enseñó que la adoración hace al adorador cada vez más semejante al ser que es adorado. La adoración es una experiencia transformadora por medio de la cual lo finito, el hombre, se acerca gradualmente a la presencia del infinito, que es Dios, y finalmente lo alcanza. Conclusión: si adoramos a Dios, nos asemejaremos a Él mediante las cualidades divinas que surgen en nuestra alma. El instructor potencial debe buscar conocer a Dios mediante la experiencia religiosa espiritual en la que alcance los altos niveles del mundo espiritual, donde residen las realidades eternas y divinas. Está al alcance del hombre amar a Dios, honrarlo y vivir su verdad, experimentando su crecimiento en el alma. La verdad es el dominio del intelecto espiritualmente dotado que es consciente de conocer a Dios. La visión del intelecto espiritualizado discierne un mundo de valores verdaderos. La grandeza espiritual consiste en un amor comprensivo, semejante al amor de Dios, y no en el placer de ejercer el poder material para la exaltación del yo.
Tampoco podéis realizar una obra espiritual en ausencia de poder espiritual. Y no podéis hacer ninguna de estas cosas, aunque su potencial esté presente, sin la existencia de un tercer factor humano esencial, la experiencia personal de poseer una fe viviente. La fe viviente es el resultado de la experiencia real con Dios. Jesús dijo que si un ciego conduce a otro ciego, los dos caerán al precipicio. Que si se desea conducir a otras personas hacia el reino del Padre, el propio guía debe caminar en la clara luz de la verdad viviente. Esto implica conocer y vivir la verdad divina en sí mismo, asociándose con amor divino al ajustador residente. Jesús nos enseña que dejemos brillar nuestra luz de tal manera que nuestros semejantes se sientan guiados hacia caminos nuevos y divinos de una vida realzada. Nuestra luz no debe brillar para atraer la atención sobre nuestro yo. Jesús nos dice que podemos usar nuestra profesión como un reflector efectivo para la diseminación de esta luz de vida. La religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales, que se atrevan a depender únicamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. Estos nuevos instructores se consagrarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Estos instructores, nacidos del Espíritu, proporcionarán rápidamente la dirección y la inspiración necesarias para la reorganización social, moral, económica y política del mundo. Esto es posible realizarlo al aplicar de todo corazón las enseñanzas de Jesús en nosotros mismos, encontrando a Dios, naciendo del Espíritu y dejándonos conducir por el Espíritu interior, mediante el propio esfuerzo personal en unión con Dios. Estos líderes e instructores se forjan espiritualmente ante la divina presencia del Padre Eterno, recorriendo el camino espiritual vivido y mostrado por Jesús de Nazaret. Habéis emprendido la gran tarea de enseñar al hombre mortal que es un hijo de Dios. Os he mostrado el camino. Salid a realizar vuestro deber y no os canséis de hacer el bien. A vosotros y a todos los que sigan vuestros pasos a lo largo de los siglos, dejad que os diga que siempre estoy cerca y que mi convocatoria es y será siempre: venid a mí, todos los que os esforzáis y lleváis una carga pesada, que yo os daré el descanso. Haced vuestro mi yugo y aprended de mí, pues soy sincero y leal, y encontraréis el descanso espiritual para vuestra alma. Este evangelio del reino es una verdad viviente. La revelación que os he dado es una revelación viva y deseo que produzca los frutos apropiados en cada individuo y en cada generación, de acuerdo con las leyes del crecimiento espiritual, de la mejora y del desarrollo adaptativo. De generación en generación, este evangelio debe mostrar una vitalidad creciente y demostrar una mayor profundidad de poder espiritual. No se puede permitir que se convierta en un simple recuerdo sagrado, en una simple tradición acerca de mí y de la época en que vivimos ahora. Para ganar almas para el Maestro, hay que extender la mano con verdadero amor al hermano buscador y conducirlo bajo la guía espiritual hacia la meta superior y divina de la existencia humana.
ha llegado la hora de volver a descubrir los verdaderos fundamentos originales del cristianismo, que hoy está deformado y comprometido, la vida verdadera de Jesús y sus reales enseñanzas. Creo sinceramente que la fórmula para el éxito de la formación de instructores de la verdad divina para la difusión del libro de Urantia, la predicación del Evangelio del Reino de Jesús y el acrecentamiento de los buscadores de la verdad se encuentra en la propia revelación del libro de Urantia. Solo hay que vivir y practicar las enseñanzas reveladas. Los que sientan el llamado en su corazón, confíen en el Señor, que Él hará la obra junto a ellos. Amados hermanos y amadas hermanas, gracias les doy de todo corazón por la atención que han puesto a esta presentación, que es muy necesaria para todos nosotros y para todos aquellos que se interesan en guiar a sus hermanos hacia el reino del Padre. Que el Padre les colme de grandes bendiciones y que no se olviden, no nos olvidemos todos, de hacer siempre la voluntad del Padre. Muchas gracias. Un abrazo en la luz del Padre a todos ustedes, su hermano Jaime. Gracias.